¿cómo están? Bienvenidos. Hemos llegado a la unidad 3. Vamos a hablar de diversos principios éticos que imperan dentro de una organización. Para ello, en esta unidad, ustedes van a desarrollar su actividad y también lo que es el foro, el cual podrán desarrollar hasta el 16 de febrero. Tomando en cuenta que los principios éticos son influyentes en el manejo de la cultura organizacional, hoy quiero hablarles de tres temas importantes. Lo que vamos a ver a continuación de los principios éticos, también así la cultura organizacional y las diversas teorías y modelos conductuales referentes a la ética. Introduciendo a este tema, a esta unidad vamos a estudiar cómo la ética individual, la cultura organizacional, son indispensables en el desarrollo y manejo de la toma de decisiones en una organización, y dentro de ello podemos identificar los valores, el respeto y diversos principios y disciplinas que imperan en una organización. Vamos a empezar definiendo las características individuales que influyen en el manejo de la ética. En cada organización es influyente la forma correcta de actuar de cada individuo, y una forma de poder clarificar, estandarizar y unificar criterios es a través de la capacitación. Por medio de la capacitación y un claro ejemplo de cómo puede ser tomado en cuenta los valores organizacionales dentro de la cultura, puede ser influyente en forma tanto formal como informal la orientación hacia los diversos empleados. Algunos puntos de vista individuales que podemos mencionar referentes a estudios psicológicos sugieren de que un comportamiento ético define una buena moral, que aprendemos desde nuestra casa, desde pequeños. Y esto a medida de que uno va creciendo y se va desarrollando, se va tomando en cuenta a lo que son modelos de razonamiento moral que están establecidos en una sociedad, en una empresa, en cualquier institución, basado en normas, reglamentos, y esto es también considerado dentro de una organización, no importa el tipo de empresa que sea. Por ejemplo, las normas, el correcto actuar de las personas y el conocer y enfrentar diversos dilemas éticos. Estos factores de influencia sobre conducta ética y no ética en un individuo y en una empresa podemos verlos identificados en la presente gráfica. Podemos ver acá características personales de intensidad de la moral, comportamientos y toma de decisiones éticos de cada individuo que parten de la conciencia moral, el juicio moral, la intención conductual, lo que da como resultado comportamientos que ya sean éticos o no éticos. Pero si se dan cuenta, todo parte desde el individuo. Hay características situacionales, como lo es acá la intención conductual, en donde podemos vernos expuestos ante un problema y un conflicto y no saber cómo actuar. Y yo quiero que en esta semana, en el foro, ustedes puedan tomar de base un ejemplo real de algo que a ustedes les haya acontecido en su experiencia profesional, en donde se ven inmersos a una situación y no saben cómo actuar. Esto se puede dar a cualquier nivel dentro de una organización, y cómo podemos corregir estas desviaciones. Claro está que si acudimos al código de ética tenemos claro qué se puede hacer y qué no, pero pueden escaparse de nuestras manos diversas situaciones en donde nuestra moral va a definir qué es bueno y qué es malo para poder actuar correctamente. Y esto se da muchas veces en diversas situaciones específicas, como por ejemplo un fraude, un robo, o que hay un soborno, por ejemplo, en donde uno tiene que tener claro su ética profesional. Todo esto lo podemos ver inmerso en la cultura. Sabemos de que la cultura va a definir rasgos, características que van a hacer ver cómo la organización impera dentro del ámbito institucional. Por ejemplo, cuando decimos que alguien es tímido, es relajado, es extrovertido, son rasgos de su personalidad. Así también lo podemos ver dentro de una organización. Si una organización está orientada al servicio, si está orientada a la calidad,
Y acá vamos a hablar de diversos aspectos de cómo reforzar la cultura, como por ejemplo a través de la capacitación, a través de los valores, a través de ejemplos, anécdotas. Y para ello vamos a hablar también de las culturas que son fuertes. Una cultura fuerte entonces es aquella que tiene valores compartidos, que están arraigados y que tienen bastante influencia sobre las personas. Podemos hablar entre algunos aspectos de la innovación y toma de riesgos, la atención al detalle, la orientación a resultados, la orientación a la gente, la orientación a los equipos, la agresividad y la estabilidad. Son aspectos que podemos encontrar y que son influyentes en el manejo de la cultura dentro de una organización. Si vemos, son aspectos internos en su mayoría, que tienen que ver con las personas, el trabajo en equipo, los resultados, la eficiencia, la productividad, pero estos se van a reflejar en nuestro exterior, con nuestra competencia, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, y de esa forma son aspectos que se pueden identificar dentro y que se pueden mejorar para que estos sean fuertes. A continuación, les voy a mostrar una gráfica de aspectos que pueden compararse en una cultura fuerte y en una cultura débil, teniendo claro de que las culturas fuertes tienen los valores ampliamente compartidos. Podemos ver en el siguiente cuadro que las culturas fuertes tienen valores compartidos. En cambio, en una cultura débil, los valores son limitados a ciertas personas. Podemos ver en una cultura fuerte que existe comunicación. Podemos ver en una cultura débil que existe contradicción. Muchas veces se basan en chismes o cosas que alguien dijo, rumores, pero la comunicación y enfrentar y directamente conocer los temas puede crear y evitar, en este caso, crear un ambiente agradable y evitar conflictos. En una cultura fuerte, la mayoría de empleados puede contar historias de anécdotas, por ejemplo, que han sucedido, como ejemplos positivos y negativos. Pero cuando se tiene poco conocimiento, muchas veces se recae a negligencia o ignorar ciertas cosas que son importantes. Claro que esto tiene que ver mucho con el liderazgo, con el trabajo en equipo, con la capacitación, en donde claramente se pueden demostrar esos principios. Cuando los empleados se identifican también totalmente con la cultura, hace reflejar una cultura fuerte, mientras que todo lo contrario cuando no lo conoce. Y también un punto importante es la conexión entre los valores compartidos y el comportamiento. Pero cuando existe muy poca conexión entre los valores compartidos y el comportamiento, esto recae en una cultura que es débil. Por lo tanto, no importando el tipo de organización que sea, su orientación, su visión, su misión, las culturas fuertes van a buscar competir, ser mejores, ser innovadoras, tener una fuerte comunicación, tener un estilo de liderazgo en el cual se vean reflejados estos aspectos, los valores compartidos, la comunicación, también así como les mencionaba, la conexión, los valores compartidos, pero todo ello impera el trabajo en equipo, como podemos verlo como tal. Hablando de este tema, en las culturas fuertes, ¿cómo poder aprender acerca de la cultura? En este punto, los empleados aprenden de la cultura de diversas maneras. Vamos a hablar de algunas teorías como tales, podemos mencionar las historias, rituales, símbolos materiales y el lenguaje. En el caso de las historias, como bien les mencionaba, son anécdotas de cosas que tal vez sucedieron en el pasado. Eventos, personas importantes, los fundadores de la compañía, qué pasa si existe violación de reglas y reacciones ante errores pasados. Esto sirve como una muestra para ejemplificar qué se puede hacer y qué no se puede hacer, por ejemplo. Los rituales corporativos son secuencias repetitivas de actividades que expresan y reflejan lo que se hace diariamente. Por ejemplo, si lo enfocamos en una institución microfinanciera, podría ser las políticas que tienen para poder estudiar el mercado, para ofrecer un crédito, para poder identificar clientes potenciales, quiénes calificarían, quiénes no calificarían, qué aspectos han sido de base. Esto sirve como muestra para capacitar a las personas, a los empleados.
Los símbolos materiales también es otra forma en la cual se transmite el conocimiento y también se conoce un comportamiento apropiado que se espera de ellos, por ejemplo, un comportamiento arriesgado, conservador, autoritario, participativo e individualista. Ya que recordemos que si bien cada persona tenemos rasgos y características que nos hacen ser diferentes, existen ciertas actitudes y valores que deben de ser compartidos y que deben de ser tomados en cuenta. Otro importante es el lenguaje. En muchas organizaciones y unidades utilizan el lenguaje para poder identificar y unificar a los miembros de la cultura. Pero si ustedes ven, todos estos van conectados uno con otro, desde la comunicación, el lenguaje y demás, para poder tomar de base una cultura fuerte. Para poder crear entonces una cultura ética es importante ser un ejemplo visible, transmitir expectativas, proporcionar capacitación, reconocer visiblemente aspectos éticos, castigo de aspectos que no son éticos, por lo cual las personas los deben de conocer e identificar claramente, proporcionar mecanismos de protección. A veces las personas no comunican lo que pasa por temor, tener esa discreción y ética de poder transmitir esa información y que los empleados puedan expresar dilemas éticos y que el líder los escuche, los apoye y que cree una comunicación asertiva. Para ello podemos también tomar de base diversas teorías y también llamadas modelos, teorías éticas. Y vamos a hablar de tres importantes. Una, el modelo utilitarista. Dos, el modelo de derechos morales. El modelo de justicia. Y empezando con el modelo utilitarista, recomienda normas éticas a los líderes empleados acerca de objetivos organizacionales. ¿Cuáles son los objetivos más comunes? La eficiencia y conflicto de interés. Los modelos de derechos morales sostienen, yo les decía modelos de derechos humanos, pero también tienen relación, sostiene que las decisiones deben de ser congruentes con derechos y privilegios, como por ejemplo la vida, la libertad, salud y privacidad. Más adelante en otros capítulos vamos a hablar de la responsabilidad social y esto tiene cierta influencia a este modelo. También así el modelo de justicia. En este tipo de modelo se basa en que sea equitativo y distributivo en forma moral, que no recaiga en que pueda verse reflejado en que tenemos preferencia a algunas personas, sino que sea lo más arbitrario que se pueda, más equitativo y ecuánime. Con estos modelos éticos podemos resumir acerca de aspectos también influyentes dentro de la cultura organizacional. Y es por ello que en este capítulo, en esta unidad, hablamos de cómo desde el individuo hasta la organización y las normas sociales son influyentes. Por ello es que cada vez es más importante y existe un mayor interés por la ética en los negocios. Tanto gerentes y empleados van a utilizar normas y modelos éticos para guiar sus acciones y orientar a las personas en la toma de decisiones. En lo resumido, con anterioridad, podemos ver que existen diversos factores que van a moldear los juicios éticos individuales, como por ejemplo las normas de la sociedad, las leyes, la cultura de una organización, y hablábamos hasta el género de una persona, su edad, su nacionalidad, características individuales, que pueden ser que uno vea que son cosas buenas, pero a los ojos de otras personas no. Entonces debe de ser estandarizado. Y en el caso de la cultura organizacional, estudiamos aspectos influyentes que los líderes deben de tomar en cuenta en modelos éticos, tal como es el caso del modelo de justicia, la distribución imparcial y equitativa de costos, también así de beneficios, tanto entre individuos como en grupos, en función de tres principios: justicia distributiva, la reciprocidad y derechos naturales. Con ello concluyo esta unidad. Espero que ustedes puedan participar y tomar de base estos principios y no solo hacerlo y aplicarlo en las tareas, sino que lo podamos aplicar en nuestra vida real y que reflexionemos y tomemos de base cómo podemos ser personas con una ética profesional distintiva. Les agradezco su atención. Estoy para servirles para cualquier duda.
Saludos.